posada para mí y para estos niños? Vete, muchacha, no queremos mendigos en esta casa. Ella bajó la cabeza tragando el llanto. Pero entonces, una voz masculina rompió el silencio. En la mía, sí. Y no solo esta noche. Bienvenidos a Cuentos de Época. Prepárate, porque esta historia será diferente a todo lo que has escuchado. ¿Desde qué país nos ves? El aire olía a tierra húmeda, a leña quemada y a canela. Las calles empedradas de San Bartolomé estaban cubiertas por una bruma tenue que hacía parpadear las luces colgadas entre las casas. Era el 16 de diciembre, la primera noche de las posadas, y en cada rincón del pueblo se escuchaban villancicos suaves, murmullos de oración y risas lejanas. Pero no todos reían. Ximena sostenía una linterna de aceite con una mano firme, aunque los dedos le temblaban por el frío. A su lado, 3 niños pequeños caminaban en fila, envueltos en capas prestadas y bufandas raídas. Habían ensayado los cantos durante semanas, repitiendo versos antiguos que hablaban de un viaje sin descanso, de una pareja en busca de refugio. Como ellos, «Están listos», susurró inclinándose hacia los niños. Los 3 asintieron en silencio. El menor, Tommy, tenía las mejillas rojas como manzanas y la mirada clavada en la puerta de madera frente a ellos. Habían llegado a la primera casa de la noche. Ximena respiró hondo y cantó, con la voz quebrada por la timidez, pero limpia como campana. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Los niños repitieron el verso con dulzura siguiendo la tradición. Era un acto simbólico, una recreación del peregrinaje de María y José. Pero esa noche, para ellos, era algo más. No había casa que los esperara. No había pan, ni fuego, ni árbol decorado en el orfanato improvisado donde dormían entre mantas rotas. La puerta crujió. Se entreabrió. Un rostro malhumorado apareció entre las sombras con ojos duros como clavos. «Váyanse de aquí. ¿No tienen casa? ¿No ven que es tarde?» Ximena bajó la cabeza. «Solo cantamos, como todos los años. Pues este año no, mi esposo está enfermo y ustedes traen polvo y frío. ¡Fuera!». La puerta se cerró con un golpe seco. Los niños no lloraron. Estaban acostumbrados. Ximena forzó una sonrisa débil. «Vamos. Hay muchas puertas todavía». La segunda casa tenía farolitos colgados y música saliendo por la ventana. Ximena tocó con suavidad, repitió el canto y esperó. Una mujer elegante abrió con una copa Namao. «¿Otra vez tú, Ximena?», dijo con desprecio. «¿No te basta con andar mendigando en la iglesia? Esto no es una procesión real, es una fiesta. Anda, vete con tus huérfanos». Otra puerta cerrada. La noche avanzaba, cada puerta una negativa, cada intento una herida invisible. Ximena seguía adelante con los niños, aunque los pies les dolían y el estómago les hacía ruido. Solo querían cantar, entrar en una casa, romper una piñata, comer algo caliente. Solo querían sentirse parte del pueblo, no parias, no fantasmas. Cuando llegaron a la última calle, ya no quedaban muchas opciones. La linterna parpadeaba. El viento era más fuerte ahí, donde las casas estaban más separadas. «¿Intentamos una más?», preguntó Ximena con voz ronca. Los niños no respondieron, pero tampoco se detuvieron. Frente a la última casa, una construcción antigua, de piedra clara y techo bajo, Ximena alzó la linterna por última vez. Sus labios entonaron el verso una vez más, pero esta vez no tuvo eco. No había respuesta, solo el silencio, hasta que se escuchó un chirrido. Una luz cálida emergió de dentro de la casa. La puerta se entreabrió con lentitud, y de las sombras surgió un hombre. No parecía del pueblo. Llevaba un abrigo oscuro, barba de varios días, y unos ojos que observaban con calma, y algo más: dolor.
soledad, historia. ¿Estás pidiendo posada de verdad?, preguntó con voz grave. Ximena no supo qué decir, solo asintió. El hombre la miró, luego a los niños, luego a su propia casa, como si dudara por un segundo. Y entonces, con un gesto lento y seguro, abrió la puerta por completo. Pues entra, tú y ellos, aquí hay fuego y pan, no mucho pero suficiente. Ximena no se movió, no lo creía. ¿Estás seguro? No todos olvidamos lo que es tener frío, o hambre, o miedo. Y con eso, la historia comenzó. El umbral crujió bajo sus pies descalzos mientras Ximena cruzaba la puerta con los niños. Por un instante, el calor del interior les hizo cerrar los ojos. Era como si hubieran estado congelados por fuera y apenas ahora comenzaran a derretirse por dentro. El hombre los observó en silencio. No hizo preguntas, no exigió nada, solo indicó con un gesto hacia la chimenea encendida al fondo del salón. Una sala sencilla, con paredes de adobe blanco y techos bajos, muebles de madera oscura, cubiertos por una fina capa de polvo. Era evidente que la casa había estado vacía por un tiempo. Los niños caminaron despacio, como si no creyeran que era real. Uno de ellos estiró la mano hacia el fuego y retrocedió rápido, sorprendido por la calidez. ¿Quieres sentarte?, preguntó el hombre, inclinándose con una sonrisa leve. El niño asintió tímidamente. Ximena, por su parte, permaneció junto a la puerta, con la linterna aún encendida en sus manos. La llama titilaba como el pulso acelerado en su pecho. «Puedes apagarla», dijo él acercándose. «Aquí ya no la necesitas». Ella lo hizo con cuidado, bajando el gancho de metal y soplando con suavidad. La oscuridad quedó atrás. Ahora solo el resplandor naranja del fuego iluminaba sus rostros. «Mi nombre es Tomás», dijo entonces el hombre. «No soy de aquí, pero esta era la casa de mi abuela. Murió hace 2 inviernos. Nadie más quiso quedarse». Ximena lo miró, por fin a los ojos. Había algo en su voz. No era desconfianza, era pudor, como si estuviera confesando algo que lo avergonzaba. «Gracias, señor Tomás. Nosotros no teníamos dónde terminar la posada. Queríamos hacerla completa, con todos los versos, pero...» «No necesitas explicarlo», interrumpió él tranquilo. «Yo también me quedé sin posada alguna vez». En pocos minutos, Tomás trajo una olla de barro con atole caliente. No era mucha comida, pero el aroma a maíz y canela llenó la habitación como si fuera un banquete. Los niños comieron en silencio, con las manos tibias por primera vez en días. Uno de ellos, el más pequeño, cerró los ojos al probar el primer sorbo. «Sabe como los de mamá», susurró. Ximena parpadeó con fuerza para contener o choro. Tomás los miraba desde la cocina, apoyado en la alacena, con los brazos cruzados. No decía nada. No preguntaba de dónde venían, ni por qué estaban solos, ni qué hacían caminando bajo el sereno. Solo observaba. Cuando Ximena se acercó a devolver la olla, él negó con la cabeza. «Déjala ahí. Después la lavo yo. No quiero causarle molestias». «Ya lo hiciste», dijo él, pero sonrió de inmediato. «Me obligaste a encender la chimenea, a calentar el atole y a recordar cómo se escucha una casa cuando hay niños dentro». Ella soltó una risa suave, por primera vez en toda la noche. «Entonces, perdón por devolverle la vida». Tomás la miró por un segundo que se sintió largo. Luego desvió la vista y señaló una habitación al fondo. «Hay 2 camas limpias. No son grandes, pero están secas. Pueden quedarse esta noche». «¿Esta noche?» «Y mañana, si hace falta. No se ve seguro andar de noche por esas calles. No con niños tan pequeños». Ximena dudó. «¿Y usted?» «Yo puedo dormir aquí mismo, junto al fuego. Además, ya no estoy acostumbrado a camas suaves».
Esta casa era de mi abuela, sí, pero pasé muchos años lejos, demasiados. ¿Lejos? Tomás la miró, como si estuviera decidiendo hasta dónde quería abrir su historia. Digamos que me fui a buscar algo que no supe nombrar, y cuando creí encontrarlo, ya era tarde, así que regresé. ¿Y lo encontró? No, pero ahora tengo atole, fuego y visitas inesperadas. Esa noche, Ximena cubrió a los niños con las mantas más gruesas que encontró en la habitación. Ninguno preguntó si se irían pronto. Ninguno pidió más que lo que tenían. Solo dormían con la paz de quien por fin no teme el frío. Ella, en cambio, tardó en cerrar los ojos. Se quedó sentada al borde de la cama, mirando por la ventana una estrella solitaria sobre los tejados. Pensaba en las puertas cerradas, en los insultos, en el desprecio, y luego en la voz grave que dijo, «En la mía sí». Esa frase le daba vueltas en la mente como un eco. No solo esta noche. ¿Podría ser más que eso? En la sala, Tomás seguía despierto. Leía un cuaderno viejo bajo la luz del fuego, pero en realidad no leía. Escuchaba, esperaba, recordaba, porque en el fondo él también había pedido posada alguna vez, no a las casas, a la vida, y esta vez la puerta se había abierto de vuelta. El amanecer llegó sin ruido. La luz dorada entró por las rendijas de las ventanas, deslizándose sobre los suelos de madera como una caricia silenciosa. Afuera, los gallos del pueblo ya habían cantado, pero dentro de aquella casa, que hasta la noche anterior estaba vacía, reinaba una calma distinta. Había olor a vida. Ximena despertó con el corazón apretado. Por un instante, no supo dónde estaba. La manta, el colchón, la habitación, en todo era demasiado suave, demasiado real para ser suyo. Entonces escuchó una tos infantil, luego un susurro, luego una risita. Se incorporó rápido. Los niños ya estaban despiertos, sentados en el suelo con un pedazo de pan dulce entre las manos, hablando bajito y mirando por la ventana. «¿Quién les dio eso?», preguntó aún adormecida. «El señor Tomás», dijo Clara, la mayor. Dijo que era lo único que había encontrado en la despensa, pero que lo calentó para que estuviera blandito. Ximena asintió. Se levantó despacio, se lavó el rostro con el agua que alguien había dejado en una palangana, y al salir al pasillo lo vio. Tomás estaba agachado en el patio, encendiendo una pequeña fogata sobre un círculo de piedras. Vestía una camisa blanca remangada y un pantalón de lino ya gastado, con las botas aún polvorientas. Sobre la mesa improvisada tenía café, un cuchillo y unos trozos de fruta picada. Levantó la vista cuando la vio. «Buenos días». «Buenos días», respondió ella con un hilo de voz. «¿Dormiste bien?» «Sí, mejor que en mucho tiempo». Tomás le ofreció un cuenco de barro con café negro. No es el mejor del mundo, pero quita el frío. Ximena lo aceptó con una sonrisa. Bebió un sorbo y cerró los ojos. «Sabe ahogar». Tomás bajó la mirada, casi incómodo por el cumplido. Hace mucho que esta casa no tenía gente dentro. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Volví hace 2 semanas. La casa estaba igual que como la dejó mi abuela, solo más silenciosa. Pensé en venderla, irme de nuevo, pero algo me dijo que esperara. ¿Algo o alguien? A veces siento que mi abuela me habla cuando cierro los ojos. Me regaña, me dice que deje de correr. Ximena se quedó en silencio. El vapor del café se enredaba entre sus dedos. «Usted no parece del tipo que corre. Parece más bien alguien que carga cosas». Tomás la miró, sorprendido por la precisión de sus palabras. No respondió, pero no hacía falta. Los niños salieron después, envueltos en bufandas y riendo con las migajas aún en los labios. Tomás les había dado papel y lápices de colores que encontró en un baúl del desván. Se sentaron en el patio a dibujar.
mientras él reparaba una silla rota y Ximena cosía un botón suelto en el abrigo de uno de los pequeños. ¿Siempre cuidas tú sola de ellos?, preguntó él sin mirarla. Desde que la hermana Ángela enfermó, ella era la que organizaba todo en el orfanato. Yo solo ayudaba. Pero cuando ya no pudo levantarse, me quedé con los más pequeños. Los mayores fueron enviados a otras parroquias. A nosotros nos tocó quedarnos donde cupiéramos. Y el gobierno, no hay apoyo. Ximena soltó una risa seca. Para ellos, somos fantasmas, molestias, y esta época del año solo es bonita si tienes luces y comida. Para los demás, es una forma de recordar lo que no tienen. Tomás asintió lentamente. Tal vez por eso regresé. ¿A qué? A recordar lo que sí tuve y a hacer algo distinto con eso. El día pasó entre tareas simples: limpiar la cocina, barrer la entrada, arreglar las tejas flojas. Ximena no preguntó cuánto tiempo podían quedarse, y Tomás no insinuó que debían irse. Los niños decoraron la sala con papel picado que encontraron en una caja antigua. Cantaron villancicos mientras colgaban figuras de colores. Uno de ellos puso una estrella de cartón sobre la chimenea. Tomás los observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una expresión difícil de descifrar, como si mirara una escena que conocía, pero de un sueño que nunca se atrevió a tener. Cuando cayó la tarde, Ximena preparó tortillas con frijoles y unas rajas de chile que Tomás había guardado. Comieron todos juntos alrededor de una mesa improvisada, sentados en bancos disparejos, riendo por cualquier tontería. Era una familia improvisada, una cena improvisada, pero real. Y entonces, cuando todo parecía demasiado perfecto para durar, Tomás se puso de pie y fue hacia el fondo de la casa. Regresó con algo envuelto en tela. «Quiero darles algo». Ximena lo miró, sorprendida. Él deshizo el nudo del pañuelo y mostró una pequeña piñata en forma de estrella. No era nueva. Tenía bordes arrugados y algunos colores desteñidos, pero era hermosa. «Era de mi infancia», dijo él con voz baja. «Mi abuela la colgaba cada año. Nunca la rompimos. Decía que una tradición viva trae esperanza». Ximena no pudo contener la emoción. Se cubrió la boca con una mano. «Gracias, señor Tomás». Solo Tomás. Los niños se levantaron de inmediato. Corrieron a abrazarlo, y por un segundo, uno solo, él cerró los ojos, como si esos brazos pequeños lo envolvieran desde muy lejos. Esa noche, la estrella volvió a colgarse en aquella casa, y la posada, por fin, tenía sentido. Pero lo que ninguno sabía era que al día siguiente alguien del pueblo tocaría la puerta, y no todos vendrían con buenas intenciones. Los pasos sobre el empedrado no eran discretos, eran firmes, apurados y casi agresivos. El eco de los tacones retumbaba en la calle angosta, como si anunciaran un juicio en camino. Tomás ya estaba despierto, organizando leña junto al portón lateral. Cuando los escuchó, se incorporó, se limpió las manos con un trapo y se asomó por la ventana. Entonces lo supo. 3 figuras se acercaban desde el corazón del pueblo. Al frente, como siempre, caminaba doña Prudencia, envuelta en un abrigo oscuro de lana con el cuello levantado, el moño perfectamente hecho y el ceño más aún. A su lado marchaban don Eusebio, el boticario, con su bastón de madera tallada, y don Ramiro, dueño de la tienda de abarrotes, con su sombrero ladeado y una libreta bajo el brazo. Tomás no dijo nada, solo caminó hacia la puerta y la abrió. Antes de que golpearan, «Buenos días», saludó sereno. «Buenos serán para usted, señor Tomás», replicó doña Prudencia sin devolver la cortesía. «Pero para el resto del pueblo ha sido una noche inquietante». «¿A qué se refiere?» «Nos han llegado reportes.
vecinos preocupados, gente que vio cómo anoche, durante las posadas, una mujer desconocida, la huérfana de la iglesia, esa Ximena, entró a su casa con varios niños y no salió. No es desconocida, es parte de esta comunidad, aunque ustedes no la miren. No se trata de mirar, señor, interrumpió don Eusebio. Se trata de mantener el orden, y usted ha llegado hace apenas 2 semanas. No participa en las juntas, no ha registrado su regreso y ahora abre las puertas a mendigos. Tomás alzó la ceja. Y eso está prohibido. No es lo que corresponde, intervino don Ramiro. San Bartolomé tiene normas, señor Tomás. Si cada quien convierte su casa en refugio, pronto estaremos llenos de vagabundos. Los niños romperán cosas. La basura se acumulará. El ruido... ¿Qué ruido? Lo cortó Tomás con una calma afilada. ¿El de una canción navideña? ¿El de una risa? Hubo un silencio incómodo. Hay una razón por la que nadie pidió posada en su calle anoche, añadió doña Prudencia bajando la voz, como si revelara un pecado, porque sabían que esta casa ya no era lo que fue. Su abuela era una mujer respetada, devota, discreta. Usted, en cambio, yo solo abrí la puerta, respondió Tomás, como lo haría cualquiera que recuerde lo que significa las posadas. No confunda tradición con caridad mal dirigida, escupió ella. Esto no es Belén. Aquí no hay lugar para improvisaciones sentimentales. Aquí hay reglas. Tomás inspiró hondo. Mantuvo la mirada fija en los tres. Anoche, cuando esos niños tocaron la última puerta, nadie les abrió. Nadie. Ni siquiera para ofrecer un vaso de agua. ¿Y ahora me vienen a reclamar porque yo lo hice? Don Eusebio entrecerró los ojos. Solo le advertimos por su bien. San Bartolomé es un pueblo pequeño. Aquí todos se conocen y también todos hablan. Que hablen entonces, dijo Tomás cruzando los brazos. Pero si lo hacen, que digan la verdad, que fue en esta casa donde los niños encontraron calor por primera vez en mucho tiempo. Ximena escuchaba todo desde el pasillo. No era su intención espiar, pero las voces alzadas la habían despertado. Se quedó inmóvil, con los pies descalzos sobre las baldosas frías y el corazón retumbando. Había algo en esas palabras que dolía más que los rechazos de la noche anterior, porque esta vez no solo los despreciaban, los querían borrar. Cuando la puerta se cerró finalmente y los pasos se alejaron, ella volvió a la cocina. Tomás entró poco después. Se notaba tenso, pero no furioso, más bien herido. «¿Escuchaste?», dijo él, sin necesidad de preguntar. Ximena asintió. «¿Qué haremos?». «Seguir, como lo hemos hecho siempre». «No quiero causarle problemas», murmuró ella. «Si prefiere que nos vayamos, si se van, pierden ellos, no ustedes. Esta casa no es de ellos. Y yo tampoco». Ximena se le quedó mirando, no como quien observa, sino como quien lee. ¿Por qué volvió Tomás? ¿De verdad? ¿Solo por la casa? Él dudó. Sus ojos se fueron hacia la ventana, donde la luz de la mañana comenzaba a iluminar los faroles colgados la noche anterior. «No lo sé», respondió al fin. «Tal vez porque no quería pasar otra Navidad rodeado de gente que no me conoce». Esa tarde, Tomás salió al pueblo por primera vez en días. Caminó con paso firme, sin desviar la vista. Entró a la panadería, compró bolillos calientes. Pasó por la carnicería, eligió un trozo de pierna de cerdo. Nadie le sonrió, nadie le habló, pero nadie lo detuvo. Al regresar, encontró a los niños decorando el árbol seco del patio con hilos de colores. Ximena pelaba papas junto al fogón. Había vuelto el aroma del hogar. Tomás se detuvo un momento en la entrada contemplando la escena. Era una imagen sencilla, pero en su corazón
Se sentía como el principio de algo que llevaba años esperando, y aunque no lo dijera en voz alta, lo sabía. La verdadera posada acababa de comenzar. El quinto día de las posadas amaneció con una lluvia ligera, de esas que no mojan la ropa, pero sí el alma. Las nubes grises se estiraban sobre los tejados como mantas húmedas, y el olor a tierra mojada se colaba por las rendijas de la casa. Ximena estaba de pie en el umbral, con un chal delgado sobre los hombros, mirando cómo las gotas caían una a una en los charcos recién formados del patio. No pensaba en nada concreto, solo respiraba, algo que no había podido hacer en mucho tiempo sin sentir miedo. ¿Hace frío?, preguntó Tomás detrás de ella, ofreciéndole una taza humeante. «Un poco», respondió, recibiéndola con ambas manos. «Pero está hermoso. Siempre me gustó la lluvia cuando no tenía a dónde correr. Me hacía sentir que el mundo también tenía sus tristezas». Ella lo miró de reojo, con una sonrisa suave. «¿Siempre fuiste tan poético, Tomás?». Se encogió de hombros. «No, pero cuando uno pasa suficiente tiempo en silencio, aprende a hablar diferente». Dentro de la casa, los niños jugaban con botones de colores y tapones de corcho, construyendo casas imaginarias sobre la alfombra. La piñata de estrellas seguía colgada, intacta, como si todos supieran que aún no era el momento de romperla. Ximena observaba la escena desde la cocina mientras cortaba cebolla y tomate. Tomás la ayudaba moliendo maíz en un metate antiguo que habían rescatado del desván. «¿Tienes familia?», preguntó ella sin mirarlo. «Tenía», respondió él con tono bajo. «Mi madre murió cuando era niño. Mi padre me quiso hacer comerciante. Yo solo quería leer, construir cosas, escuchar. Discutimos mucho. Me fui joven, no volví hasta ahora. ¿Nunca tuviste esposa?». «Una vez creí que sí, en otra ciudad, en otro mundo. Duró poco, lo suficiente para aprender que el amor no es siempre hogar». Ximena no respondió, solo siguió cortando más lento. «¿Y tú?», preguntó él al fin. «¿Yo qué? ¿Tu historia?». Ella dejó el cuchillo sobre la tabla y se secó las manos con un trapo. «Nací en Puebla, creo. No lo sé con certeza. Me dejaron en un convento con una nota. Decía que me llamaba Ximena y que merecía otra vida. La hermana Ángela me crió. Me enseñó a leer, a rezar, a no esperar nada de nadie. Cuando ella enfermó, me quedé con los más pequeños. Ellos son mi única historia». Hubo un silencio largo. «Tal vez por eso los dos estamos aquí», dijo él, «porque nadie nos esperaba en otro sitio». Más tarde, mientras el cielo aclaraba y el canto de un gallo anunciaba que la vida seguía, alguien volvió a golpear la puerta. Tomás se tensó. Ximena se quedó inmóvil. Los niños corrieron a esconderse, por costumbre más que por miedo, pero esta vez no eran reproches lo que venía del otro lado. «Se puede», una voz femenina, cálida, como pan recién horneado. Tomás abrió con cautela. Allí estaba doña Remedios, la costurera del pueblo. Pequeña, encorvada, con manos hábiles y ojos inteligentes. Sostenía una caja con ambas manos. «No vine a juzgar», dijo antes de que hablaran. «Vine a traer ropa». Tomás abrió más la puerta. «¿Ropa? La que ya no uso, y la de mi difunto esposo. Y unas mantas». Oí lo que dijeron esos tres de la plaza. Siempre hablan demasiado, pero yo también escuché los cantos de anoche y los pasos de niños. Y me recordó a cuando era niña y mi madre me tomaba de la mano para ir de casa en casa. Nadie nos abría, hasta que una mujer nos recibió sin preguntar nada. Años después supe que esa mujer era tu abuela. Tomás no dijo nada, solo extendió los brazos y recibió la caja. «Gracias. No tienes por qué agradecerme. Las posadas no son para los cómodos, son para los que esperan sin tener nada».
como María, como José, como ustedes, cuando doña Remedios se marchó dejando su perfume a lavanda y su paso suave, Jimena se acercó. ¿Sabías eso? ¿El qué? Que tu abuela hacía eso. Tomás negó con la cabeza. Tal vez por eso estoy aquí sin saber por qué. Quizás solo estoy cumpliendo algo que ella dejó empezado. Esa noche, Jimena acomodó las nuevas mantas sobre las camas. Los niños, envueltos en ropa limpia, rieron sin parar. Uno de ellos se puso un sombrero enorme de don Remedios y empezó a desfilar como un general. Tomás los observaba desde el marco de la puerta. Pero sus ojos no estaban solo en los niños, estaban en ella, en la forma en que doblaba la ropa, en cómo sonreía sin darse cuenta, en cómo cuidaba sin pedir nada. Cuando Jimena sintió su mirada, levantó la vista. No hablaron, pero algo se dijo. Esa noche no fue como las otras. No hubo puertas cerradas, ni palabras duras, solo una vela encendida en cada habitación. Y en medio del silencio, una certeza. A veces, la posada más importante no se pide con cantos, se ofrece con actos. El sexto día de las posadas amaneció envuelto en una bruma suave que cubría los tejados como un susurro. Las campanas de la iglesia sonaron más despacio que de costumbre, como si no quisieran romper el silencio. En las calles empedradas de San Bartolomé, todo parecía igual, pero no lo era. En los portales se murmuraba. En los mercados se cuchicheaba. Los ojos curiosos se entrecerraban cada vez que alguien hablaba de la casa del fondo, la que por años había estado cerrada y que ahora de pronto se había llenado de voces, risas infantiles y tamales al vapor. Ximena despertó temprano, antes de que el sol asomara. La rutina le era fiel. Tomó un rebozo, revisó que los niños siguieran dormidos y salió al patio con una canasta bajo el brazo. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó. Tomás, desde la puerta, con una taza de café humeante en la mano. A la plaza. Quiero comprar maíz y hojas. Si alcanzo algo de chile, podríamos hacer tamales esta noche. Los niños nunca han probado unos de verdad. Tomás sonrió, con esa expresión tranquila que usaba cuando la observaba sin que ella lo notara. ¿Quieres que te acompañe? Prefiero ir sola. Me acostumbré a enfrentar las miradas sin escudo. No quiero que digan que me escondo detrás de nadie. ¿Y si se atreven a insultarte? Entonces cantaré más fuerte que ellos. En la plaza las miradas eran cuchillos envueltos en azúcar. Algunas personas se apartaban cuando Ximena pasaba, otras la observaban de arriba abajo con descaro. Es ella la que vive con el forastero, la que trajo a esos huérfanos. Dicen que hacen escándalo todas las noches. Ximena mantenía la cabeza en alto. Preguntaba los precios con voz firme, elegía cada hoja con calma, pero cada palabra la hería, no por ella, sino por los niños, por el fuego que apenas comenzaba a encenderse y que ya querían apagar. Solo en el puesto de doña Trini encontró un respiro. «Ten, hija», le dijo la anciana, entregándole 3 velas pequeñas envueltas en papel, «para que nunca te falte luz, ni aquí ni dentro». Ximena la miró con los ojos húmedos, apretó su mano y susurró: «Gracias, doña Trini». Al volver, encontró a Tomás en el patio, ayudando a los niños a cortar papel picado. Usaban tijeras desafiladas y reían como si el mundo no tuviera espinas. «¿Cómo fue?», preguntó él, viendo la expresión en su rostro. «Como caminar con flores entre las manos y que todos te miren como si llevaras piedras». Tomás se acercó y tomó la cesta. «Aquí no hay piedras, solo masa, hojas y ganas de vivir. ¿Tú siempre hablas así?». «Solo cuando cocino con alguien que no teme decir la verdad». Ximena soltó una pequeña risa y por un instante el aire se volvió más ligero. Esa tarde, Tomás salió al pueblo a buscar más leña.
Mientras caminaba por la calle principal, notó que algo había cambiado. Algunos vecinos lo saludaban con una inclinación de cabeza, pero otros le daban la espalda. Al llegar a la iglesia, vio un cartel clavado en la pared lateral. Era nuevo. Aún olía a tinta fresca. Se convoca a Junta Vecinal Urgente. Tema: alteraciones durante las posadas, uso indebido de propiedad privada y medidas para preservar el orden comunitario. Lugar: Salón Parroquial. Fecha: 23 de diciembre. Asistencia obligatoria para propietarios del barrio norte. Tomás lo leyó con calma. Luego lo despegó, lo dobló y lo guardó en su bolsillo sin decir una palabra. ¿Una junta?, preguntó Ximena mientras revolvía el atole en la olla de barro. Sí, oficial, con tono de advertencia. ¿Crees que sea por nosotros? No tengo dudas. ¿Vas a ir? Claro, que hablen, que digan lo que quieran, pero que me miren a los ojos cuando lo hagan. Ximena dejó la cuchara a un lado y lo miró de frente. Entonces no irá solo. La noche llegó envuelta en aroma a maíz y canela. Los niños decoraron la sala con figuras de colores, recitaron versos de memoria e improvisaron un pequeño teatro donde representaron la búsqueda de posada de María y José. Tomás los miraba desde la puerta, con los brazos cruzados y los ojos brillando. Ximena, desde la cocina, observaba en silencio. Sabía que no era solo una escena navideña, era un espejo, una plegaria, un acto de fe. ¿Mañana también habrá posada?, preguntó Clara, abrazando una muñeca de trapo. Mientras esta casa tenga techo, tú tendrás posada, respondió Tomás, acariciando su cabeza. Esa madrugada, cuando el silencio cubría las paredes como una manta, alguien se acercó a la casa. No tocó, no llamó, solo dejó algo bajo la puerta. Tomás lo encontró al amanecer. Era un sobre sin remitente. Dentro, una hoja doblada con letras firmes, oscuras, escritas a mano. La Navidad no lo justifica todo. Hay quienes no olvidan, ni perdonan. Tomás leyó la nota una vez. Luego la sostuvo sobre el fuego de la chimenea hasta que ardió y completo. No quedaban cenizas que lo detuvieran, porque esta vez no defendía un lugar. Defendía lo que por fin comenzaba a sentir como hogar. El 23 de diciembre amaneció con el aire más denso que de costumbre. Las nubes colgaban bajas, como si observaran al pueblo con ojos grises, y los faroles que aún quedaban encendidos parecían más tenues. San Bartolomé guardaba silencio, pero no paz. Era la calma tensa de una mañana en que algo iba a romperse. A las 10 en punto, el salón parroquial abrió sus puertas. El interior estaba adornado con coronas secas de pino y una figura del Niño Dios, aún cubierta con tela blanca, esperando la Nochebuena para ser revelado. Pero esa mañana, lo que se revelaría sería otra cosa. Uno a uno, los vecinos del barrio norte fueron entrando, con sus sombreros apretados y las cejas fruncidas. Se sentaban sin mirar a los lados, hablaban en susurros. Algunos llevaban papeles, otros solo intenciones. Tomás llegó con la cabeza erguida, sin apuro. Llevaba una camisa limpia, un abrigo gris y una mirada que no buscaba confrontación, pero tampoco huía de ella. A su lado entró Ximena, con un rebozo oscuro y el cabello recogido con cuidado. Caminaba recta sin temblor, como si no hubiera vivido todas las puertas cerradas de las noches anteriores. Y detrás de ellos, silenciosos pero decididos, entraron los 3 niños. No porque fueran parte de la reunión, sino porque Ximena se negó a dejarlos en casa. Si los quieren juzgar, había dicho, que los vean, que escuchen cómo respiran, cómo caminan, cómo existen. La reunión comenzó con la voz de don Eusebio, siempre pausada, siempre cortante. Vecinos. Nos encontramos hoy para tratar un tema delicado.
Como todos saben, en los últimos días ha habido alteraciones durante nuestras tradicionales posadas, puertas tocadas con insistencia, gente extraña merodeando por las calles y, más concretamente, una situación particular en la casa del señor Tomás. Todos giraron la cabeza hacia él. Tomás no bajó la vista. Durante 6 noches, continuó, esa casa ha sido utilizada como albergue improvisado, sin permiso, sin coordinación y sin tener en cuenta las reglas sanitarias ni de convivencia. No es ilegal ofrecer posada, interrumpió doña Remedios desde la segunda fila. No, pero tampoco es prudente, respondió doña Prudencia, girándose con expresión agria. ¿Quién nos asegura que esos niños están vacunados, que no portan enfermedades o que no se metieron allí con otros fines? Son niños, exclamó Jimena por primera vez. Su voz resonó en el techo abovedado como un trueno inesperado. ¿Qué clase de pueblo mira a un niño con sospecha? ¿Qué clase de adultos cierran la puerta a quien canta con fe? Se hizo un silencio espeso. Ximena respiró hondo. Dio un paso al frente. Tomás se quedó atrás, mirándola con una mezcla de orgullo y asombro. Mi nombre es Ximena. No tengo apellidos, ni títulos. Solo sé cuidar, enseñar y cantar. Los niños que están aquí perdieron a sus familias, sus hogares y muchas veces su nombre. ¿Ahora también les quieren quitar el derecho a pedir posada? Esto no es personal, muchacha, dijo don Ramiro. Es organización. Tradición. No, es miedo, y el miedo nunca ha sido tradición de los que creen en Dios. El murmullo creció, algunos asentían con timidez, otros se removían incómodos. Entonces habló una voz que no estaba en la lista. Mi abuela también fue recibida en esa casa, dijo una mujer desde el fondo, en 1963. Estaba embarazada y nadie quiso ayudarla. Solo la señora Valeria, la abuela de Tomás. Gracias a ella, mi madre nació viva. Mi padre fue protegido allí cuando hubo inundaciones, dijo un hombre más adelante. Mi hermano comía en esa cocina cuando se quedó sin trabajo. Añadió otro, uno a uno, se fueron levantando nombres, recuerdos, historias. No eran muchos, pero eran verdad. Tomás dio un paso adelante. Miró a todos con voz firme. No vine a pedir permiso para hacer lo que es justo. Vine a regresar algo que esta casa le debía al mundo. Si ustedes quieren seguir cerrando puertas, háganlo. Pero yo no pienso cerrar la mía. ¿Y qué piensas? ¿Hacer? Preguntó Prudencia con sorna. Tomás miró a Ximena. Ella asintió con suavidad. Mañana será la última noche de las posadas, y como dicta la tradición, debe terminar con fiesta, canto y una piñata. Pero no en silencio, no en secreto. Lo haremos con las puertas abiertas. Y están todos invitados. Hubo un murmullo generalizado. No se sabía si era aprobación, escándalo o temor, pero nadie lo detuvo. Al salir del salón parroquial, Ximena tomó la mano de Tomás por instinto. Él apretó, sin decir palabra. Los niños corrían unos pasos más adelante, sin entender del todo lo que había ocurrido. ¿Crees que vendrán?, preguntó ella. Quizás algunos, quizás ninguno, pero ya no importa. ¿Por qué? Tomás se detuvo y la miró con ternura honesta. Porque esta vez no les pedimos permiso para vivir, y en algún rincón del pueblo, un corazón que antes estuvo cerrado, comenzaba muy lentamente a buscar su propia posada. La noche del 24 de 1980, diciembre cayó lentamente sobre San Bartolomé, como una manta bordada con promesas. El aire estaba helado, pero no dolía. Las estrellas, aunque tímidas, asomaban entre las nubes dispersas, y el aroma a leña, canela y clavo flotaba entre las casas con olor a infancia y a tiempo detenido. En la última calle del barrio norte, la antigua casa de la señora Valeria, ahora viva de nuevo, brillaba con una luz suave, cálida, que se derramaba por las ventanas como si el alma de la abuela aún habitara en cada rincón.
Ximena estaba frente al espejo, acomodando su rebozo de lana azul. Lo había lavado y dejado secar con esmero el día anterior. No tenía joyas ni moños, pero su rostro brillaba con una serenidad nueva. En sus mejillas, el frío había dejado un leve rubor. En sus ojos, la esperanza había encendido una llama distinta. Los niños revoloteaban en la sala, nerviosos, emocionados, preguntando cuándo colgarían la piñata. «Tiene que ser justo después del canto», gritaba Tommy con la voz aguda por la emoción. «¿Y si nadie viene?», preguntó Clara con un susurro. «Entonces cantaremos igual», respondió Diego. «Más fuerte». Ximena sonrió, se acercó y les acomodó las bufandas, una por una. «Cantaremos para nosotros, porque nosotros sabemos lo que significa buscar un lugar». Tomás estaba en el patio, colgando la piñata en forma de estrella. Era la misma que su abuela había guardado por años, la misma que él nunca se había atrevido a romper. Pero esa noche sería distinta. «¿Estás seguro?», preguntó Ximena, que se había acercado en silencio. «Sí. Esta estrella ya cumplió su misión. Es hora de que derrame lo que guarda por dentro». «¿Y qué guarda?». Tomás bajó la vista y sonrió. «Esperanza y dulces». Muchos dulces. A las 7 comenzaron los cantos. Primero, tímidos. Solo los niños, Ximena y Tomás, frente a la puerta de su propia casa, con faroles encendidos hechos de papel y alambre. Cantaban como se hace cuando no se sabe si alguien escucha, pero a los pocos minutos se escucharon pasos, luego susurros, luego más pasos. Y cuando Ximena abrió los ojos después del segundo verso, vio que no estaban solos. Doña Trini, con sus velas en una caja de madera, don Celestino, el zapatero, con una sonrisa torcida, la joven Clara, hija del carnicero, con su bebé en brazos, dos niños del pueblo, con faroles improvisados y ojos muy abiertos, y lentamente más personas, algunas con reservas, otras con curiosidad, pero llegaron. «¿Puedo cantar con ustedes?», preguntó una voz tímida. «¿Puedo traer pan?», preguntó otra. Tomás solo asintió. No con autoridad, sino con gratitud, cantaron todos juntos el verso final, y al terminar, las puertas de la casa se abrieron de par en par. «¡Entren!», dijo Tomás. «Esta es la posada». La sala se llenó de voces, risas, pasos cautelosos. Algunos vecinos no cruzaban ese umbral desde hacía más de 20 años. Otros nunca lo habían hecho. Pero esa noche lo sagrado no era la casa, sino el gesto de entrar. En la mesa había atole, tamales, pan dulce y mazapán, todo hecho con lo poco que se había podido conseguir. Pero era suficiente. Lo que antes se temía, ahora era comunidad. Cuando llegó el momento de romper la piñata, Tomás tomó el palo y se lo entregó a Clara. «Es tu turno. Pero antes de golpear, pide un deseo». La niña cerró los ojos. Se hizo un silencio breve. «Deseo que nadie tenga que dormir en la calle nunca más». Entonces golpeó. La piñata se rompió en el segundo intento, y de su interior cayeron dulces, papelitos de colores, y una pequeña nota enrollada. Nadie sabía que estaba allí, ni siquiera Tomás. Ximena la recogió y leyó en voz baja. «Donde hay posada, hay hogar. Y donde hay hogar, comienza el amor». Tomás la miró con el corazón palpitando como si la reconociera. «Esa letra es de mi abuela. Tal vez ella sabía que esta noche llegaría. Tal vez tú la hiciste posible». Cuando la sala se fue vaciando y las velas se fueron apagando, los niños se quedaron dormidos, uno a uno, sobre mantas tibias y panza llena. Tomás y Ximena recogían en silencio hasta que quedaron frente a frente, sin tareas que les dieran excusa para evitarse. «Gracias por quedarte», dijo él. «Gracias por abrir la puerta. Nunca lo había hecho así», confesó. «No con el corazón». Ella se acercó un poco más.
¿Y ahora? Tomás bajó la mirada y susurró: ahora no quiero volver a cerrarla. Y en ese instante, sin promesas ni besos, aún algo invisible se selló entre ellos. No era un final, era un comienzo, y no había Navidad más verdadera que esa. La mañana del 25 de diciembre amaneció en silencio. No había villancicos en las calles, ni pasos apresurados, ni niños tocando puertas. Solo el canto de un pájaro solitario y el murmullo suave del viento que movía las últimas guirnaldas de papel colgadas en las esquinas. Dentro de la casa de Tomás todo dormía. El fuego de la chimenea ardía aún en brasas tímidas. Los platos con restos de pan dulce seguían sobre la mesa como testigos silenciosos de la noche anterior. Y en el suelo de la sala, los 3 niños dormían amontonados sobre mantas tibias, rodeados de papelitos de colores, estrellas rotas y una piñata vacía. Ximena despertó antes que nadie. Se sentó en el borde de la cama con el rebozo aún sobre los hombros. El aire era frío, pero no le dolía. Observó la luz filtrarse entre las cortinas. No parecía Navidad. Parecía algo mejor, un día en el que todo podía comenzar de nuevo. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido, y caminó hasta la cocina. Allí, sobre la mesa, encontró una pequeña nota doblada. Era la letra de Tomás. Hoy no te preocupes por nada, solo deja que el silencio hable. Ximena sonrió sin querer. Se preparó un café, lo bebió de pie y salió al patio con los ojos entrecerrados por la luz. Tomás estaba allí, cortando leña con las mangas arremangadas y el cabello revuelto por el viento. No la había escuchado salir. «Buenos días», dijo ella con voz baja. Tomás se giró y sonrió. Su sonrisa era distinta esa mañana, más abierta, más limpia. «Buenos. ¿Dormiste?» «Como no dormía desde niña». «¿Y soñaste?» «Sí, pero no era un sueño, era recuerdo». Tomás dejó la herramienta a un lado y se acercó con paso tranquilo. «¿Recuerdo de qué?» «De lo que nunca tuve. Y ahora, sí». Hubo un silencio. Uno de esos silencios que no incomodan, que envuelven. Tomás alzó la mano despacio y rozó la mejilla de Ximena con el dorso de los dedos. Ella cerró los ojos. «No hagas eso», susurró ella, «porque entonces no voy a querer irme nunca». «Eso, ya lo sabía», respondió él. Después del desayuno, los niños ayudaron a recoger los restos de la fiesta. Barrían, reían, doblaban las tiras de papel como si fueran tesoros. Clara encontró una estrella de papel que había caído detrás del mueble. La sostuvo como si fuera un milagro. «¿La colgamos otra vez?», preguntó. «Claro que sí», dijo Ximena. «Algunas estrellas no se caen, solo descansan». Tomás observaba desde la cocina. Cada gesto de Ximena lo detenía. La manera en que hablaba con los niños, cómo los miraba, cómo ocupaba los espacios sin hacer ruido y al mismo tiempo los llenaba todos. Al caer la tarde, Ximena salió a colgar ropa en el patio. Tomás se acercó con un paquete envuelto en papel craft y lo dejó sobre una mesa. «No es un regalo, solo algo que encontré». Ximena lo abrió con cuidado. Era un cuaderno en blanco, de tapas duras, junto a una pluma de tinta negra. «Sé que a veces escribes versos sueltos, en papeles doblados, en la parte de atrás de los folletos. Pensé que merecías un lugar donde pudieran vivir». Ella no dijo nada. Solo se acercó y lo abrazó, sin palabras, sin miedo. No fue un gesto de cortesía, fue pertenencia. Pero mientras la paz respiraba en esa casa, en algún rincón del pueblo, alguien preparaba otra cosa. La carta llegó al atardecer. Un muchacho delgado, montado en una bicicleta, tocó la puerta. «¿Don Tomás Morales?» «Sí, traigo. Esto de parte de la alcaldía». Tomás firmó, tomó el sobre y cerró la puerta en silencio.
Lo abrió en la sala con Jimena observando desde el umbral. Leyó 2 veces. «¿Qué dice?», preguntó ella inquieta. Tomás alzó la vista. «Una citación para el día 27. El Cabildo quiere revisar la situación legal de los niños. Asuntos de custodia y tutela». Jimena palideció. «¿Eso es una denuncia?». «No lo dicen así, pero lo es». «¿Y qué significa?». Tomás apretó los labios pensativo. «Significa que hay quienes no soportan ver crecer lo que ellos nunca supieron cuidar». Jimena bajó la mirada. Los niños jugaban en el fondo, ajenos a todo. «¿Qué vamos a hacer?». Tomás la tomó de la mano. «Lo que hicimos desde el primer día. Pedir posada». «No, esta vez, defenderla». Y mientras las luces del pueblo comenzaban a encenderse de nuevo y las familias se reunían alrededor de sus cenas, en aquella casa sencilla, al final de la calle, se encendía otro tipo de fuego, uno que no buscaba calor, sino verdad. El 27 de diciembre amaneció con un cielo plano, sin nubes ni brillo. El tipo de cielo que no promete nada. Jimena se levantó antes que todos, no por costumbre, sino por presión en el pecho. Sentía que algo invisible caminaba por las paredes de la casa desde hacía 2 días, como un viento que no soplaba, pero empujaba. Tomás ya estaba despierto. Había encendido la chimenea antes del alba. No dijo mucho, solo la miró y le sirvió una taza de café. Ambos sabían que aquel no sería un día común. «¿Vendrán con papeles?», preguntó Jimena. «¿Vendrán con preguntas?», respondió Tomás. «Pero los papeles ya los tienen listos. Solo buscan un motivo. ¿Y si se los damos? No lo haremos». A las 9 en punto, una carroza oficial con las siglas del Cabildo Municipal se detuvo frente a la casa. No era frecuente ver vehículos allí, en ese barrio empedrado. Los vecinos abrieron cortinas. Algunos salieron a fingir que barrían. Otros cruzaron los brazos en las puertas, como si esperaran justicia o espectáculo. Del vehículo bajaron 2 mujeres y un hombre de traje gris. La primera llevaba una carpeta bajo el brazo. La segunda, una cinta al cuello con un gafete que decía «Servicios de Protección Infantil». El tercero no sonreía, no hablaba, solo observaba. Tomás los recibió en la puerta con expresión neutra. «Buenos días, soy Tomás Morales». «Ya lo sabemos», dijo la mujer del gafete. «Esta es una inspección social, no criminal. Venimos a constatar el estado físico y emocional de los menores a su cargo, así como las condiciones generales del entorno. ¿Podemos pasar?». «Claro». Jimena estaba en la cocina, no se movió de su sitio. La mujer de la carpeta entró primero. Tomó nota de cada detalle, el orden, la limpieza, las cobijas dobladas, las tazas sobre la mesa, el fuego encendido, los dibujos de los niños colgados en la pared. «¿Usted vive aquí también?», preguntó la inspectora. «Vivo aquí con ellos», respondió Jimena. «¿Cuál es su relación con el señor Morales?». «La misma que tengo con los niños, confianza, respeto, protección mutua». La inspectora la miró sin pestañear. Anotó algo en la carpeta. Llamaron a los niños. Fueron pasando uno por uno. Les preguntaron nombre, edad, si sabían dónde estaban, si se sentían bien, si alguien les había gritado, si habían comido, si dormían en cama. Clara, la mayor, los miraba con desconfianza. Respondía con frases cortas pero seguras. «¿Quién te cuida?», le preguntaron. «Ella», dijo señalando a Jimena. «¿Y él?», añadió mirando a Tomás. «¿Y confías en ellos?». «Más que en la gente que antes decía que lo hacía». Una hora después, los inspectores pidieron revisar el fondo de la casa. Entraron en los dormitorios. Verificaron baños, pisaron con fuerza para probar el suelo. Abrieron cajones, buscaron grietas. Cuando terminaron, el hombre del traje pidió hablar afuera. Tomás y Jimena salieron con él, rodeados de vecinos que fingían no mirar.
Señor Morales, dijo, esta inspección no es concluyente. Aún debemos contrastar lo observado con los informes previos, pero hay algo que no se puede negar. ¿Qué? Este lugar está demasiado en orden para ser improvisado. No parece un refugio, ni un albergue, parece un hogar. Lo es, el hombre. Lo miró largo, pero no es legal. ¿Y desde cuándo lo justo necesita permiso? La tensión se quebró con una voz que surgió desde la calle. Los niños están mejor aquí que en cualquier institución del Estado. Todos se giraron. Era doña Remedios, firme, con su bastón y el pañuelo bordado. Yo misma vi cómo dormían, en la plaza, cómo pedían posada y nadie abría. Ahora que tienen abrigo, quieren quitárselo. Señora, por favor, dijo la inspectora. No estamos aquí para hacer daño, solo para asegurar el bienestar. ¿Y desde cuándo el bienestar se mide con sellos? ¿Acaso las leyes crían mejor que el cariño? Otras voces comenzaron a sumarse. Clara ya no se enferma desde que vive allí. Ahora comen caliente. Por primera vez los oí cantar. El hombre del traje pidió silencio con la mano. Guardó su carpeta sin compromiso. Haremos un informe. El caso quedará abierto. Pero de momento no hay riesgo evidente. Tomás no respondió. Solo respiró. Cuando el vehículo oficial se alejó, los vecinos se dispersaron. Algunos no dijeron nada. Otros se acercaron con comentarios breves. Un pan, un abrazo, un gesto. Ximena permaneció inmóvil junto a la puerta hasta que Tomás se acercó por detrás. «Lo hiciste bien», le dijo. «Lo hicimos bien». Esa noche, los niños se quedaron dormidos temprano. El cansancio era más fuerte que la emoción. Tomás y Ximena se sentaron junto al fuego sin prisa. «Nunca imaginé que tendría que defender algo así», dijo él. «Yo tampoco imaginé que alguien querría quitármelo», respondió ella. «¿Y ahora qué?». Ximena levantó la vista. «Ahora no me voy, ¿no? No, esta ya no es tu casa, ni la mía, es nuestra. Y si quieren quitárnosla, tendrán que entrar por las paredes». En el silencio que siguió, no hubo beso. No hacía falta. Había algo más profundo que se sellaba sin contacto, la certeza de que después de tantas puertas cerradas, por fin alguien se había quedado. El 29 de diciembre amaneció con una quietud engañosa. La luz entraba cálida por los vitrales. El aire estaba limpio y el pueblo parecía haber olvidado, al menos por unas horas, la desconfianza y el juicio. Pero lo que nadie sabía era que, esa misma madrugada, alguien había salido de su casa sin hacer ruido, para entregar una carta, una hoja doblada, sin remitente, sin firma, con una acusación precisa. Ximena no es madre, no tiene autorización legal y oculta su identidad real. La notificación llegó al mediodía. Tomás acababa de servir los platos cuando alguien tocó con fuerza la puerta. Esta vez no era el mensajero del municipio, era un oficial uniformado, con expresión tensa y una carpeta en la mano. ¿Ximena?, preguntó sin rodeos. Ella se levantó con las manos aún húmedas por lavar los frijoles. «Soy yo. Debe acompañarnos. Hay una denuncia en su contra por ocultamiento de información, falsificación de datos de origen y tenencia irregular de menores». Los niños, desde la sala, dejaron de moverse. Clara se aferró a la pierna de la mesa. Diego cerró los puños. Tommy simplemente bajó la cabeza. «No entiendo», susurró Ximena. Alguien entregó documentación, acusaciones firmadas por anónimos, pero con detalles concretos sobre su paso por el orfanato, registros omitidos y nombres que no corresponden. «Tenemos la orden de llevarla para declarar». Tomás dio un paso adelante. «Tiene derecho a llevar un abogado. Tiene derecho a guardar silencio, pero debe presentarse hoy. ¿Puede ir acompañada? No dentro de la sala, pero sí hasta la
Entrada. Ximena asintió. Se giró hacia los niños. No lloró, no tembló, solo dijo: «Vuelvo esta noche. Coman, lean y esperen con la luz encendida». Tomás la acompañó hasta la entrada del cabildo. En el trayecto, ninguno de los dos habló. Cuando bajaron del vehículo, Tomás se detuvo un segundo. «Si necesitas que mienta, lo haré». Ximena negó con la cabeza. «No, si ganamos, será por lo que somos, no por lo que ocultamos». Lo miró por última vez y entró. La sala de interrogatorios. No era fría, pero olía a papel mojado. Había una mesa con bordes ásperos y un espejo que todos sabían no era espejo. Del otro lado, alguien observaba. «¿Nombre completo?», preguntó la funcionaria. «No lo sé. ¿Cómo que no? Me llamo Ximena, solo eso. Así me dejaron en la puerta del convento. No tengo apellido registrado en ninguna oficina civil. Todo lo que tengo me lo gané cuidando a niños como los que están en mi casa ahora. ¿Sabe que eso, legalmente, es una situación irregular? ¿Irregular? Sí, injusta. No». La mujer anotó con rapidez. ¿Tiene conocimiento de haber firmado documentos con nombres distintos en otras ocasiones? No. Pero a veces, cuando hay que llenar un papel, una de las hermanas ponía su apellido, para que yo encajara. ¿Sabe quién es el denunciante? No, pero puedo adivinarlo. ¿Alguien del pueblo? Alguien a quien le molesta que por fin hayamos encontrado paz. Silencio. ¿Usted considera a esos niños suyos? ¿Sí? ¿Y estaría dispuesta a responder legalmente por ellos? Ximena alzó la vista. No solo estaría dispuesta, lo haré, con o sin firma. Horas después, Tomás esperaba en la entrada con los dedos helados. Cuando la puerta se abrió, Ximena salió con la expresión serena, pero agotada. «¿Y bien? Pedirán una revisión, entrevistas con los niños, evaluación psicológica, y si encuentran algo irregular, podrían retirárnoslos». Tomás bajó la mirada. «No van a quitarlos», dijo Ximena en voz baja. «¿Cómo puedes estar tan segura?». Ella lo miró con esa calma que solo tienen los que han perdido todo antes. «Porque esta vez no estoy sola». Esa noche, los niños la esperaban despiertos. Habían preparado un dibujo gigante con lápices gastados. En el centro, una casa con muchas ventanas, y dentro, 5 figuras: Tomás, Ximena, Clara, Diego, Tommy, todos tomados de la mano. Ximena los abrazó uno por uno. No lloró. No era momento de lágrimas. Era momento de sostener. Más tarde, junto al fuego, Tomás le entregó un sobre doblado. «¿Qué es esto?» «Una copia de la escritura de la casa. Está a mi nombre, pero puede estar también al tuyo». Ximena lo miró sin entender. «¿Quieres que la firmemos juntos?» «No, quiero que la defiendas conmigo, como dueña, como madre, como mujer que ya no va a esconderse». Ella acarició el papel como si fuera piel, no por lo que decía, sino por lo que significaba. «¿Y si el juicio no nos favorece?», preguntó. «Entonces, construiremos otra casa, en otro lugar, con los mismos nombres, y más puertas abiertas». El 3 de enero amaneció con cielo azul limpio, sin promesas ni amenazas, solo claridad. Como si el año nuevo hubiera decidido empezar. Dejando todo a la vista, la audiencia estaba programada para las 10 en punto. No sería un juicio penal, ni una sesión abierta al público. Solo una sala del Cabildo Municipal, 3 funcionarios, un secretario y 2 sillas, una para Tomás, una para Ximena. Pero lo que nadie esperaba era que antes de que el reloj marcara las 10, la puerta del edificio se viera rodeada por vecinos. Docenas, silenciosos, firmes, con pancartas escritas a mano, flores secas, dibujos de niños, fotografías antiguas de la casa de doña Valeria. Y en cada mirada una frase no dicha: «No se metan con lo que es nuestro».
Dentro de la sala, Tomás tomó la mano de Jimena. ¿Estás lista? No, pero eso nunca nos detuvo. El primero en hablar fue el funcionario principal. Rostro anguloso, voz neutra. Estamos aquí para evaluar la idoneidad de la señora Ximena y la situación legal de 3 menores a su cuidado. También se examina la figura del señor Morales como garante de la propiedad y responsable de convivencia. No somos responsables de su existencia, añadió una de las funcionarias, pero sí de su bienestar. Lo entendemos, respondió Tomás, y estamos aquí por eso mismo. La secretaria tomó nota. Se comenzó a leer el informe. Lo habían escrito con detalle quirúrgico. Inspección del hogar, condiciones físicas, relaciones afectivas, ausencia de documentos oficiales, contradicciones de origen, denuncia anónima, riesgo potencial. Cuando Ximena habló, lo hizo con voz firme. Me llamo Ximena porque así decidieron llamarme quienes me criaron. No tengo papeles, no tengo apellido, pero sí tengo memoria y tengo verdad. ¿Está dispuesta a regularizar su situación?, preguntaron. Estoy dispuesta a firmar lo que haga falta, pero no para justificarme, sino para protegerlos a ellos. ¿Y entiende que, si el proceso falla, los niños serán reubicados? Ximena tragó saliva. Entiendo que eso sería arrancarlos de la única tierra donde han florecido. Entonces le pidieron que saliera con los niños, mientras Tomás respondía solo. Ximena se levantó, besó la frente de Tommy, que apretaba su cuaderno, y al salir se encontró con la sorpresa. Frente a la entrada del cabildo estaba medio pueblo reunido, doña Trini con su silla plegable, don Celestino con una fotografía antigua de la casa, Remedios con sus nietas, la maestra del pueblo, una joven madre con su bebé en brazos, y al frente, Clara, Diego y Tommy, tomados de la mano, cantando el primer verso de las posadas. En el nombre del cielo, os pido posada. El canto fue creciendo, otros se unieron. Los vecinos cerraban los ojos como si fuera 24 de diciembre otra vez, pero ahora no cantaban por tradición, cantaban por justicia. Dentro, Tomás escuchó el murmullo, los funcionarios también. ¿Qué es eso? La voz del pueblo, respondió él. La mujer con gafas miró por la ventana. Suspiró. Esto no es común. Tampoco lo fue abrir la puerta, dijo Tomás. ¿Usted estaría dispuesto a adoptar legalmente a los niños? Tomás bajó la cabeza y luego la alzó con decisión. Sí, pero no solo yo. ¿Ella también? Ella ya es su madre, aunque el papel aún no lo diga. 20 minutos después, la audiencia se cerró. El funcionario principal se levantó y, con voz escueta, dijo: «Habrá seguimiento, revisión mensual, supervisión compartida con los servicios sociales. Pero no hay motivo para separar lo que claramente ya es una familia. Silencio. Pueden volver a casa». Cuando Tomás y Ximena salieron, una ovación suave los envolvió. No era griterío, era respeto, una reverencia invisible. Clara corrió hacia ellos. Tommy no soltaba el cuaderno. Diego saltaba como si fuera fin de año. Ximena no lloró, pero por dentro algo se rompió. No el miedo, sino la duda. Esa noche, la casa volvió a encender todas sus luces. Colgaron papel picado aunque ya no fuera diciembre. Encendieron la chimenea, hicieron pan, levantaron una nueva estrella de papel, y cuando Tomás se sentó junto al fuego, con los niños dormidos a sus pies y Ximena apoyada en su hombro, dijo: «Este año empezó distinto». «Sí», respondió ella, «empezó con posada y terminará con hogar». Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y déjanos un comentario, para que sigamos compartiendo historias como esta.